Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoné. Bueno, como ustedes saben, en nuestro portal siempre hemos venido sosteniendo la necesidad de la modernización de las Fuerzas Armadas. Sin unas Fuerzas Armadas modernas, equipadas, sin una fuerza de disuasión es imposible conseguir la paz. Lo demuestra la historia mundial, la historia presente, ni qué decir de lo que está pasando en la frontera de Rusia y Ucrania, lo que hemos visto entre Israel e Irán. La disuasión es importante para la paz. Y aquí, hace muy poco tiempo, tuvimos este supuesto conflicto fronterizo con el presidente Petro, quien pretendió armar un problema artificial. El problema era tan artificioso, tan falso, como se dice, que la propia sociedad colombiana no lo respaldó, tampoco los políticos. Y por otro lado, eh, Colombia acaba de anunciar la compra de los Gripe. Entonces, de una u otra manera, este problema no es un tema superado para el Perú. Si el Perú no construye una fuerza de disuasión, imagínense ustedes, amigos, el Perú es el territorio de los puertos, el desierto más importante de América del Sur para producir agroexportación, una potencia mundial en agua dulce, en agua dulce. eh, Cobre, oro, santo Dios. O sea, si no hay una fuerza de disuasión, el Perú, su modelo de desarrollo, siempre va a estar sujeto a los acontecimientos que hemos registrado en 2 siglos de historia republicana. Bueno, en ese sentido hemos discutido la necesidad de renovar a la Fuerza Armada. Ahí están las discusiones sobre la compra de las 24 nuevas casas, la modernización del ejército, pero también de la Marina. Y en la Marina está sucediendo un fenómeno muy interesante. La Marina de Guerra del Perú, a través de CIMA, ha desarrollado convenios con una empresa, con un astillero de Corea del Sur, una empresa occidental, una sociedad occidental, alineada, por tanto, a los valores de la República del Perú, ¿no? Para construir barcos, para construir submarinos y para desarrollar un interesante proceso de transferencia tecnológica. Algunos observadores, seguramente con énfasis más o énfasis menos, dicen que este proceso culminará en la conversión de la Marina de Guerra del Perú en una potencia regional. Bueno, y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al contraalmirante en retiro César Benavides, ex gerente general del CIMA Perú y experto y conocedor de estos temas, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, contraalmirante Benavides, gracias por el diálogo. Muy buenas tardes, es un gusto poder participar esta tarde en este diálogo y hablar un poco acerca de lo que es la industria naval en el Perú y el CIMA puntualmente, ¿no? La primera pregunta que me gustaría plantearle es, ¿por qué se elige una empresa de Corea del Sur? ¿Por qué Corea del Sur? ¿Qué nos puede decir al respecto? Eh, la selección del astillero coproductor para el desarrollo de los proyectos encargados por la Marina al CIMA pasa por un proceso de selección. O sea, no fue una selección en la que no se evaluó a otros astilleros importantes. Al contrario, fue pensado de esa manera. La Marina tenía como antecedente haber adquirido unidades de distinta procedencia, de distintos países occidentales hasta la actualidad. Y con todos estos países tuvimos, a través de sus embajadas, una serie de intercambios de opiniones, de contarles cuáles eran los proyectos que se venían y que queríamos que participen en estos procesos. ¿Por qué? Porque lo que buscábamos era que se cuente con el respaldo de sus gobiernos para que los astilleros sean astilleros, uno de primer orden y segundo, de que iban a traer consigo una serie de requisitos para poder participar en estos procesos. De esa manera, el CIMA, en una situación que era totalmente nueva, no se había desarrollado un proyecto de este tipo, contratamos a un especialista para hacer el proceso de selección que acompañe
a una junta que hizo las evaluaciones, se contrató a un estudio de abogados para ver los contratos que se iban a desarrollar y cuáles eran los valores agregados que iban a incorporarse al contrato. Es decir, no solamente mirábamos un número, sino que mirábamos qué tanto de transferencia de conocimiento, qué tanto de aporte a la industria venía junto con el proceso de construcción. Y de esa manera se selecciona a Hyundai Heavy Industries. Contralmirante, ¿se podría decir entonces que el tema de la transferencia tecnológica fue el elemento definitorio para decidirse por un convenio, un contrato con Hyundai? Fue uno de los factores a considerar. Se consideró, normalmente en los procesos se considera cuál es el precio, cuál es el plazo, pero aquí había la necesidad de saber cuál era el nivel de transferencia de conocimiento y cuál iba a ser el aporte para el desarrollo de una industria nacional que a lo largo de los procesos de construcción nos lleve a tener una industria local que permita tener una base industrial para aportar en estos procesos de construcción. Y se estableció una matriz, se estableció una metodología y esta matriz, donde se tenía una serie de pesos, a cada uno se le asignaba un valor y como resultado de este proceso, el astillero ganador fue Hyundai Heavy Industries. Ahora, muy rápidamente, almirante, y, ¿y qué pasó con en el caso de los otros astilleros, por ejemplo, alemanes, franceses, estadounidenses, digamos, la transferencia de tecnología no, o la transferencia de conocimiento no fluía, como en el caso de la posibilidad con los surcoreanos? Definitivamente el ganador fue el que mayor puntaje obtuvo en distintos parámetros. Uno de ellos fue la transferencia de conocimiento. Nosotros ya hemos visto, no era la primera vez que trabajamos con Corea, era la primera vez o es la primera vez que trabajamos con Hyundai Heavy Industry, pero ya teníamos experiencia en haber trabajado para las patrulleras marítimas que se están construyendo en Chimbote, para los buques multipropósito que se están construyendo en Callao. Y la experiencia con Corea había sido bastante buena, ¿no? A pesar de las diferencias idiomáticas y diferencias pues, propias de ser una cultura distinta a la nuestra, pero había una relación muy fluida y la mentalidad coreana, la transferencia de conocimiento ha ido más allá de lo que estaba incluso escrito, ¿no? Entonces, obviamente, claro, pasa por un proceso, como mencionaba, donde hay una junta que evalúa y esto ha sido riguroso en el sentido de que el que ganó fue el que más nos está otorgando como país y como SIM. Ahora, ya se conoce algunas cosas, pero me gustaría que usted nos contara qué es lo que se va a hacer en este gran contrato, en este gran convenio. Por ejemplo, hay una noticia que tuvo mucho impacto regional. Perú construiría el submarino más poderoso de la región, o está construyendo el submarino más poderoso de la región, uno de los más poderosos, por decirlo de alguna manera. Pero hay una serie de aspectos de este convenio como proyectos de construcción. ¿Podría usted describir estas áreas? Sí, claro. Bueno, el contrato hemos firmado varios contratos con Hyundai. Un primer contrato, le llamamos un contrato paraguas, y ese contrato no, es tener un horizonte de 20 años para trabajar conjunta en todos aquellos proyectos que la Marina le encargue com- como parte de la ejecución del plan estratégico de renovación de las unidades de la Marina. ¿Por qué en ese plazo? Porque las construcciones están supeditadas a la disponibilidad presupuestal que tenga la Marina para llevar adelante estos proyectos. Hoy día los presupuestos permiten construir dos buques de apoyo logístico, una patrullera oceánica y el primero de los buques multirol que debe reemplazar las fragatas misileras. Ahora bien,
Paralelo a este proyecto de construcción, el CIMA ha venido desarrollando en los últimos años un proyecto muy ambicioso, para el cual ya se venía preparando desde inicios del presente siglo, para lo que es el corte de casco y el mantenimiento de nuestros submarinos, ¿no? Como sabemos, la Marina peruana es una marina con mucha tradición submarinista, es una marina que participa con la Marina de los Estados Unidos Estados en Unidos. ejercicios donde previo al despliegue de sus grupos de tareas se hace un ejercicio donde, digamos, se da el check y uno de los sparring son nuestros submarinos. Como todo en la vida, hay un periodo de caducidad y nuestros submarinos requerían en su momento ya hacer una renovación y principalmente era. Son seis, creo, y son seis post Segunda Guerra Mundial, si no me Sí, equivoco. son de la década, fines de los 70s, dos, y los otros son de los 80s. Entonces, son submarinos convencionales, ¿no? Que emplean baterías para poder propulsar, son submarinos eléctricos, y estos submarinos se les venía haciendo trabajos de mantenimiento en el astillero, pero ya había la necesidad de hacer el cambio de los diésel generadores. El diésel generador, digamos, es el elemento que permite cargar las baterías de los submarinos. Y para eso había que cortar el casco. Ese trabajo se empezó prepandemia. La pandemia fue un problema importante por el cual se ralentizó el trabajo, pero que finalmente llegó a buen puerto con la entrega del primer submarino, ¿no? El BAP Chipana. Estos trabajos se hicieron con el fabricante de los submarinos que vinieron a darle el asesoramiento al astillero para el trabajo de modernización, pero ya tenemos una necesidad de ir pensando en la renovación de los submarinos, ¿no? Y ese proceso de modernización va bajo el paraguas del contrato marco firmado con Hyundai Heavy Industries. Nosotros pensamos, el año pasado pensábamos que el CIMA estaba muy cerca de poder desarrollar la construcción de submarinos nuevos. Si bien es cierto, la capacidad para la fabricación del casco resistente no existe en el país. El país no produce ese tipo de acero de características muy especiales, pero sí pensábamos de que existe la posibilidad de construir el casco en otro sitio, integrar los equipos en el astillero. Y, Entonces, y estos proyectos de renovación son ¿qué tipo de submarinos? Le comentaba esto un poco la noticia que se conoció en los cables. Perú construirá con Corea del Sur uno de los submarinos más poderosos de América Latina. ¿De qué tipo de submarinos estamos hablando como proyecto de construcción? bueno, como sabemos, la electrónica de los 80 definitivamente no es igual a la electrónica del 2025. Entonces, eh, lo que se está haciendo es una modernización. Los submarinos pueden ser submarinos convencionales, como los que tiene la Marina, pueden ser submarinos nucleares, que a eso no aspira a la Marina porque estamos hablando ya de otra tecnología y otras capacidades, pero lo que se quiere es tener submarinos modernos con una electrónica que sea puntera, ¿no? Entonces, las capacidades de detección, de tener el equipamiento para poder mantenernos a la cabeza en la región como la primera fuerza submarina, es a lo que se apunta con estas nuevas unidades, ¿no? Claro, el Perú incuestionablemente es la primera fuerza en submarinos, de submarinistas, ¿no? Tiene una larga tradición y una historia incluso de leyendas, ¿no? Estas operaciones con la flota de Estados Unidos. Hay informes que señalan que los submarinos peruanos incluso han logrado en simulaciones eh, afectar a un portaaviones, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, no sé si se puede comentar este tema, pero me parece muy interesante porque precisamente usted está describiendo la modernización de un área muy sensible en la tradición de la Marina. Sí, el submarino es un arma estratégica. La Marina tiene la intención de mantener estas capacidades a lo largo de los años porque sí nos da
nos da una ventaja. Y yo lo que podría decir es que si el submarino no jugase un rol importante en estos ejercicios, no serían invitados anualmente, ¿no? O sea, Efectivamente, efectivamente. eso describe perfectamente cuál es la capacidad de nuestras unidades y Claro, sobre todo de los submarinistas, ¿no? Porque podemos tener el mejor submarino del mundo, pero si la tripulación no lo sabe operar, estamos hablando de cualquier otra cosa. claro, y la flota naval de Estados Unidos creo que no invita a Chile, no sé si invitará a Chile, pero no invita a Colombia, Ecuador, invita a Perú. Y bueno, y eso es muy interesante, ¿no? Ahora, contraalmirante, quería preguntarle en qué otras áreas se contempla la modernización de la Marina de Guerra del Perú en base a estos convenios de transferencia de tecnología. Bueno, como mencionaba, realmente una de las cosas importantes en este proyecto, más allá de la construcción, que sí, tiene pues la renovación de las unidades, la adquisición de equipo de primer orden en el mundo, estamos hablando de sensores. eh, a ver, la Marina está buscando con los presupuestos disponibles tener lo mejor que hay en el mundo. O sea, se está integrando el equipamiento de primer orden a nivel mundial, ¿no? Pero eso requiere dos cosas importantes. Uno, capacitar a los operadores y lo otro, tener la capacidad de darle el soporte, el mantenimiento al ciclo de vida de las unidades. Si tenemos para poder hacer un paralelo, si tuviésemos un carro y no tenemos un taller donde le pueda llevar a hacer mantenimiento, a la primera falla, no sé, la luna del carro no va a subir y allí se va a quedar. Acá lo que queremos es asegurar ese mantenimiento, pero también queremos que la industria nacional participe en ese proceso teniendo las capacidades de dar el mantenimiento. Una plataforma, sea una fragata o sea un buque multipropósito, en nuestras realidades latinoamericanas nos deben durar 30 años y esos 30 años requieren tener una empresa local, la mayor cantidad de empresas en el país, que pueden ser a su vez empresas representantes de las matrices de otros lados. Pero ante un escenario mundial en el que quizás las prioridades se vayan por otro lado o atender la propia necesidad de estos países, el tener personal técnico y profesional especializado peruano para poder hacer estos trabajos nos daría una mayor independencia tecnológica y es lo que se quiere con estos proyectos de industrialización del país. Entonces, tenemos el buque y, como le digo, el soporte para darle la continuidad de vida a estas unidades. Usted está señalando que es exagerado sostener que el Perú se convertiría en uno de los principales, el principal astillero de este lado del Pacífico, y por otro lado se podría armar un complejo industrial, militar, tecnológico, público, privado, con empresas privadas, al estilo estadounidense, ¿no? Al estilo estadounidense, ¿no? De eso está usted hablando. Explíquenos un poco más estos detalles y cómo, o sea, estamos hablando de construir el mejor astillero de la región sur, de este lado del Pacífico, ¿no es verdad? Mm, yo diría que no construir. Encima es el mejor astillero de esta región. Bueno, está bien. Lo que queremos y Hay que decirlo. modestia aparte, Claro, hay que hay que decirlo, decirlo. ¿no? Sí, en algún momento una persona nos dijo, miren, no se olviden ustedes de la fábula de la tortuga y la liebre. Hoy día ustedes son la liebre, cuidado con la tortuga. Entonces, yo sí creería que el CIMA ha apostado por este concepto de desarrollar a su industria para dar el soporte y estamos hablando de una de las actividades de nuestro dominio marítimo. O sea, no olvidemos que el Perú cuenta desde el año 2019 con una política nacional marítima donde la seguridad es un componente, pero así como tenemos la necesidad de generar la capacidad de defender los intereses del Estado peruano, también están otras actividades, como está la pesca, como es la explotación de los recursos no vivos en nuestro dominio marítimo, y la capacidad del CIMA tiene que cubrir
toda esa gama. Entonces, el desarrollar una malla de una industria nacional que pueda dar soporte es lo que se busca. Pero no solamente veamos lo marítimo, recordemos que somos 62% de territorio amazónico, con una red fluvial que también es importante, donde la comunicación sea prioritariamente a través de los ríos. Los ríos son las carreteras en la Amazonía. Entonces, el CIMA, si bien es cierto, está presente en el Callao, también está presente en Chimbote y también está presente en Iquitos. Y en Iquitos también tenemos una importante organización de la Marina, como es la Comandancia de Operaciones de la Amazonía, donde anualmente desarrollan ejercicios de entrenamiento con las marinas de Brasil y de Colombia. Tenemos importante presencia por la situación que se da de combatir los ilícitos allá. Entonces, estamos hablando de algo mucho más grande que solamente una industria naval para atender a la Marina, sino atender a todas las actividades relacionadas con el mar en el Perú, ¿no? Es una columna del sistema de seguridad y desarrollo nacional, incuestionablemente, ¿no? Pregunta final, contraalmirante, qué interesante su exposición. Eh, si yo le preguntara sobre la situación de la Marina de Guerra del Perú en comparación con sus pares de la región, ¿qué se podría decir? ¿Qué se podría sostener? Que estamos ante, digamos, una de las marinas, la marina más importante de la región. ¿Cuál debería ser? Porque mire, usted me ha dicho que el CIMA es el principal astillero de la región. A veces nos falta un poco subrayar nuestros logros para construir esa autoestima nacional que tanta falta nos hace, ¿no? Para enfrentar las cosas. ¿Qué nos podría decir al respecto, contraalmirante? Bueno, yo sí he tenido oportunidad también de escuchar algunos comentarios acerca de lo que se puede ver en otros lados por la necesidad pues de renovar nuestras unidades de la Fuerza Aérea del Perú, pero son procesos que son totalmente válidos y que se dan en otros países. Entonces, de igual manera, nosotros consideramos que la Marina tiene todo el derecho de tener un plan estratégico, de pensar en grande, de sentirse que es una marina importante en la región, que es una marina que no solamente sus submarinos hacen entrenamientos, sino que tenemos participación en distintos foros, distintos eventos, ¿no? Está en fuente abierta, que el BAP Tacna, que es el buque de reabastecimiento de la flota, participa con la Marina de los Estados Unidos en entrenamiento, o sea, se despliega hacia los Estados Unidos, se entrena nuestra dotación, recibe un presupuesto que le permite dar mantenimiento, o sea, eso es meritorio, o sea, estamos en en la liga más importante del mundo participando. Y si estamos, es por algo. Entonces, no, creo que no es necesario que yo lo diga, sino lo vemos en lo que pasa. Vemos al buque Escuela Vela y los reconocimientos que tiene durante sus entrenamientos, durante sus cruceros de verano, y cómo cuando preguntan ¿y dónde mandaron a construir este buque? No, ese buque se hizo en el Perú, se hizo en el CIMA y causa asombro, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Pero en esa liga estamos, ¿no? Y ahí nos quedamos. De acuerdo, contraalmirante. Muy agradecido por esta interesante exposición. Muchas gracias por el trabajo y seguiremos conversando más adelante sobre estos temas, profundizando sobre estos temas, que es una línea de reflexión muy importante, muy trascendente para el proyecto del país. Muchas gracias, contraalmirante. Gracias a usted, que tenga una muy buena tarde. De igual manera. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto sigue avanzando, sigue desarrollándose. Muchas gracias.